Soy Olivia Eulogia Rosey Salazar, estudiante de UNILAB, con número de matrícula MX000236, en la carrera de licenciatura de Derecho. Les voy a compartir mi producto integrador con el tema características de las obligaciones. Las obligaciones tienen 12 características que son: heteronomía. Al nacer la obligación jurídica, su cumplimiento no depende de la voluntad del deudor, sino la obligación que se haya pactado. Como ejemplo tenemos al contrato de compraventa, donde se firma el contrato y se debe cumplir. Proceso genérico. Se crean las obligaciones jurídicas a través de un proceso genérico, reconocido y determinado por el derecho positivo, que se conoce como las fuentes de las obligaciones. Bilateralidad. Frente al sujeto obligado debe existir otro facultado para recibir la prestación e incluso exigir su cumplimiento. Por ejemplo, debe existir un acreedor ante un deudor. Eficacia. Para tener eficacia, las obligaciones deben reunir los requisitos esenciales y de validez. De lo contrario, las obligaciones son inexistentes o nulas, por lo tanto, no son eficaces. Un ejemplo es al contratar un servicio de televisión de paga. El contrato abarca cierto paquete de canales, pero te dan uno menor con un número menor de canales, por lo que te niegas a pagar la mensualidad. Ya que la compañía no cumplió con lo acordado, aquí la obligación no alcanza la eficacia necesaria para llevarse a cabo. Prescriptibilidad, llamada también prescripción negativa, es la liberación de una obligación por el solo transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Las obligaciones jurídicas tienen un tiempo determinado, no son vitalicias. Por ejemplo, un deudor deja de realizar sus pagos ante un acreedor, pasa el tiempo sin que el acreedor reclame su deuda y éste pierde el derecho de reclamar la deuda que existió. Coercibilidad es el atributo de la norma jurídica por la cual se obtiene el cumplimiento de la obligación, aun por la fuerza y en contra de la voluntad del deudor. Por ejemplo, cuando se recurre a las vías jurisdiccionales para hacer cumplir la obligación adquirida en un contrato de arrendamiento. Transmisibilidad. Las obligaciones pueden sufrir el cambio de titulares sin que éstas se extingan. Hay 3 tipos de transmisibilidad: la cesión de derechos, que es el cambio de acreedor; la cesión de deudas, que es el cambio de deudor; y la subrogación, que es el cambio de cualquiera de los sujetos. Formalidad. Es un elemento de validez de las obligaciones jurídicas que pueden ser formales y consensuales. En estas no se requiere una forma determinada. Por ejemplo, la formalidad en el contrato de trabajo implica que vaya por escrito y que especifique los días y horas laborales, entre otras cosas. Exterioridad. Es cuando la validez en el cumplimiento del deber jurídico no depende de la intención del sujeto, sino de la adecuación a la ley del lugar. Patrimonialidad. La patrimonialidad de las obligaciones jurídicas es la posibilidad de ser apreciables en dinero. Por ejemplo, cuando se compra o se vende un bien, debe de tener un valor en dinero para que se pueda realizar la venta. Naturaleza de los sujetos. Debe haber un sujeto activo o acreedor que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación, un sujeto pasivo o deudor que tiene el deber de cumplir con la obligación. Duración. Quiere decir que las obligaciones jurídicas tienen sujeta su existencia a un periodo de tiempo determinado.